Hola, hoy día vamos a hablar de síndromes en psiquiatría. Ustedes ya deben saber que un síndrome es una constelación de síntomas y signos que suele presentarse de manera consistente en distintos pacientes, aunque rara vez se presenta completa y que da una cierta orientación hacia alguna etiología o al menos una fisiopatología compartida. Hay síndromes muy específicos, como por ejemplo el síndrome neuroléptico maligno, que es una constelación sintomática en que la persona presenta alteración de conciencia, rigidez, hipertermia e inestabilidad hemodinámica y que es un efecto adverso de un tipo de medicamentos que llamamos antipsicóticos. Y hay otros síndromes que son muy inespecíficos, como por ejemplo podría ser el síndrome febril, que obviamente tiene muchísimas posibles causas. En psiquiatría hay que distinguir, al igual que en toda la medicina, en realidad, entre síndrome y enfermedad. Una cosa es que alguien tenga en un momento determinado un síndrome específico, como por ejemplo el síndrome psicótico, y otra cosa muy distinta es que a esa persona se le pueda hacer el diagnóstico de esquizofrenia o el diagnóstico de bipolaridad, ¿de acuerdo? O algún otro diagnóstico, porque en realidad el síndrome específico, perdón, el síndrome psicótico es bastante inespecífico. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos además que considerar un par de términos que ya habíamos, de los cuales ya habíamos hablado, que es que en algunas ocasiones tenemos cuadros sintomáticos que vamos a considerar comprensibles, como por ejemplo que una persona presente un síndrome depresivo en las semanas siguientes a la muerte de un familiar muy cercano, de una persona muy querida, y en otras ocasiones vamos a considerar que el síndrome es explicable cuando alguien presente un cuadro de gran entusiasmo, irritabilidad, ánimo expansivo y tal vez sensación de omnipotencia inmediatamente después de consumir cocaína. Hay algunos síntomas y síndromes en psiquiatría que son egosintónicos, es decir, que la persona vivencia como parte de su forma natural de ser y parte de lo que realmente corresponde a cualquier ser humano. Por ejemplo, una, ¿qué te digo yo? Personalidad paranoica, que es un trastorno de personalidad en que las personas tienden a ser extremadamente desconfiadas respecto de los demás, va a considerar no que esa persona sea extremadamente desconfiada, sino que en realidad las demás personas son muy poco dignas de confianza y en general más bien traicioneras. Por lo tanto, los síntomas que nosotros vamos a observar en esta persona, para la misma persona, son egocéntricos. En cambio, un cuadro egodistónico podríamos considerar que la persona lo considera ajeno a sí, ajeno a su forma natural de ser, por lo tanto patológico y por lo tanto muy molesto, que podría considerarse que la crisis de pánico que presentaba el paciente que comillas, pacientes que vimos en la entrevista de la semana pasada, pudieran ser o son en realidad absolutamente egodistónicas. También, esto ya lo vimos, o sea, consideramos la palabra orgánico como sumamente anticuada, pero útil, y para referirse a la patología que se debe a alguna anormalidad anatómica, toxicológica, absolutamente identificable, y consideramos funcional cuando no tenemos una lesión de esa naturaleza. Entonces vamos a considerar las alteraciones de tipo psiquiátrico que son orgánicas cuando provienen de, qué sé yo, de un tumor cerebral o provienen de una intoxicación por órganos fosforados o cualquier otra cosa por el estilo, y las vamos a considerar funcionales cuando provienen de una alteración de tipo angustiosa o de una alteración de tipo conversiva, disociativa o cualquier otra cosa por el estilo. La discapacidad es parte siempre es parte del concepto de trastorno psiquiátrico, sobre todo cuando yo, voy a decirlo al revés, cuando yo defino que algo es anormal, cuando me quita la libertad. Entonces,
si yo parto de la base de que la definición de que algo es anormal en psiquiatría ocurre cuando eso que está ocurriendo me está restando libertad para yo poder hacer las cosas que quiero de la manera que quiero. Por lo tanto, obviamente, todo trastorno psiquiátrico o toda anormalidad en psiquiatría me va a provocar algún grado de discapacidad. Esta discapacidad puede ser percibida o no por el sujeto. Es usual que las personas con trastorno psiquiátrico severo, por ejemplo con esquizofrenia o con demencia, no logran percibir las cosas que no pueden hacer y tienen la sensación de que hacen todo súper bien e impecablemente hecho. La discapacidad puede ser mínima, por ejemplo, yo tengo una fobia, que te digo yo, a los ascensores y no puedo usar ascensores, pero subo por la escalera y subo los 14 pisos y llego muerto cansado arriba, pero en el fondo la discapacidad quizás se va a notar cuando tengo que ir a un trámite urgente y voy un poquito atrasado, por ejemplo, en la entrevista de postulación a un trabajo en una oficina que queda en el piso 14 y no puedo ahorrar tiempo para poder llegar antes y llego todo acalorado porque subí los 14 pisos casi corriendo y cansado, entonces eso me va a significar que a lo mejor si estoy sudando no me van a contratar, pero esa discapacidad es menor a la que experimenta obviamente una persona que tiene, por ejemplo, un cuadro de delirium en que está en su cama gritando que se lo van a comer los ratones y en fin, ¿ya? La discapacidad, además, en las clasificaciones psiquiátricas, usualmente nos permite reconocer que el cuadro tiene una intensidad suficiente como para provocar, como para ser considerado enfermedad. No sé, si yo me enojo fácilmente, pero en realidad me enojo fácilmente y reclamo un rato y después se me pasa y me controlo y no pasa nada y en realidad puedo tener relaciones con las demás personas agradables, empáticas, a pesar de que me enojo con facilidad, nadie diría que yo estoy enfermo, simplemente voy a ser considerado que soy un poco más enojón que la media. Para que ese enojón pudiera uno pensar que pudiera corresponder a una enfermedad psiquiátrica, además obviamente que tendría que acompañarse de algún otro síntoma, para pensar, por ejemplo, en un trastorno explosivo intermitente o en algún trastorno de personalidad, también tiene que tener un grado tal que me provoque algún tipo de discapacidad, ya sea en lo laboral o de discapacidad en lo familiar y en lo social, para relacionarme con las demás personas. Una persona puede trabajar perfectamente bien, pero no es capaz de mantener relaciones mínimamente decentes con sus amigos o con sus familiares, discapacidad en lo académico o en cualquier otra área. Cuando vemos a un paciente en una entrevista, normalmente nosotros describimos el corte transversal y el corte longitudinal. Le llamamos corte transversal, esto viene de la analogía de una pieza de fiambre, ¿ya? Imagínate tú que tienes una pieza de fiambre de no me acuerdo en este momento cómo se llama, de la milanesa, ¿ya? Que viene con huevos duros entre medio. Entonces, en el corte transversal significa que yo corto una torreja, que es la analogía de entrevistar al paciente hoy día y preguntarle hoy día cómo se siente. Yo corto bueno, preguntarle y además observarlo. Yo corto una torreja y tengo una torreja. Entonces, si yo corto, hago la misma entrevista en otro momento, o sea, corto la torreja en otro momento, puede que una torreja me salga con huevo y otra me salga sin huevo. ¿De acuerdo? Entonces, la visión que yo voy a tener del paciente, según si corto solo una torreja, es muy diferente de la visión que yo voy a tener del paciente si es que lo evalúo en distintos momentos. Ahora, obviamente que lo ideal sería poder tener una evaluación cuando la persona tenía 6 o 7 años, otra cuando tiene 10 o 12, otra cuando tiene 15 o 20, y así sucesivamente tener evaluaciones cada 4, 5, 6 años hasta el momento actual, cosa que evidentemente sería maravillosamente útil, pero que no se puede hacer para el momento práctico. Entonces, cuando uno hace la entrevista con el paciente y con los familiares, cuando uno hace esa entrevista, uno le pregunta a la persona por cómo está ahora, los síntomas que tiene ahora, digamos ahora en estas últimas semanas, en relación con el motivo de consulta actual y hace el examen mental de lo que está observando en este momento y ahí tiene un corte transversal y también le pregunta cuándo fue la primera vez que aparecieron estos síntomas, si es que los ha tenido anteriormente y va haciendo la historia de estos síntomas desde
el momento en que hayan comenzado, que puede ser 6 meses, 10 años o 30 años atrás, y también va haciendo una historia respecto de los hitos del desarrollo, de manera que uno va teniendo una idea de cómo ha transcurrido la vida del paciente desde que nace hasta ahora, obviamente, en una mirada, en un comienzo muy general, porque no da el tiempo de una entrevista para hacer una biografía. Ahora, en general, en psiquiatría, el corte longitudinal, es decir, la manera como se han presentado los síntomas a lo largo de la vida del paciente, es extremadamente importante para hacer los diagnósticos. El mismo síndrome psicótico, si es que ha evolucionado de una manera, nos va a orientar hacia una esquizofrenia, y si es que en los años ha evolucionado de otra manera, nos va a orientar hacia una bipolaridad o tal vez a una enfermedad de tipo demencia o incluso una alteración de conciencia. O sea, hay muchas posibilidades dependiendo no solo de las características del cuadro actual, sino de cómo se ha presentado este cuadro a lo largo de la vida y qué otros síndromes se han presentado a lo largo de la vida también. Otra pareja de conceptos de las cuales quería conversar antes de partir hablando de síndrome es la pareja síndrome y criterios de diagnóstico. Cuando yo describo un síndrome, se supone que lo que yo estoy haciendo es evaluar a un montón de pacientes con el mismo cuadro, por ejemplo, pacientes deprimidos, y contarle a ustedes cuáles son los síntomas que presenta esta persona con depresión. Entonces van a haber algunos síntomas que son bien específicos de la depresión. Por ejemplo, la baja de energía, por ejemplo, la desesperanza, por ejemplo, la incapacidad para sentir placer, que son muy específicos de la depresión y que se dan en pocos o ningún cuadro más. Y va a haber otros síntomas que no son específicos, por ejemplo, la angustia o la irritabilidad. Entonces, si bien es cierto que la angustia y la irritabilidad forman parte del síndrome depresivo, cuando yo quiero describir criterios de diagnóstico, voy a describir otra cosa. Cuando yo describo criterios de diagnóstico, lo que estoy haciendo es ver cuáles son los síntomas que presentan más específicamente las personas con depresión, de manera que si están esos síntomas presentes, yo puedo hacer el diagnóstico. Entonces, para los criterios de diagnóstico, yo no voy a considerar síntomas muy, muy, muy comunes como la irritabilidad o la ansiedad, porque no tiene ninguna especificidad dado que esos síntomas están presentes en un montón de otras enfermedades psiquiátricas. Entonces no es lo mismo el síndrome depresivo que los criterios de diagnóstico para la depresión. Los criterios de diagnóstico para la depresión ustedes los van a ver cuando vean cada una de las patologías en el quinto año de su carrera. Y ahora vamos a entrar en materia, vamos a hablar de los síndromes orgánicos. Orgánicos entre En los síndromes orgánicos, lo más central es que el síntoma predominante es la disfunción cognitiva, o sea, hay alteración de los instrumentos del bien. La palabra orgánico es un término que es bastante anticuado y es bastante inexacto, pero es útil. Es anticuado porque es anticuado e inexacto porque antiguamente, cuando había menos tecnología, incluso de la poca que tenemos hoy día para estudiar el funcionamiento cerebral, estaba la concepción de que había algunas enfermedades que eran provocadas por alteraciones del órgano del cerebro, dado que en la autopsia de los pacientes se encontraba esa alteración. Entonces, si yo tenía un tumor cerebral, o tenía un accidente cerebrovascular, o tenía una sífilis, o tenía, etcétera, esos cuadros eran diagnosticables anatomopatológicamente y provocaban síntomas de tipo psiquiátrico. Ahora, había otras enfermedades psiquiátricas como la psicosis maníaco-depresiva, que es como se conocía antiguamente el trastorno bipolar, o la demencia precoz, que es como se conocía antiguamente la esquizofrenia, en la cual el estudio anatomopatológico del cerebro no mostraba hallazgos útiles. Por lo tanto, no estaba claro dónde estaba la enfermedad, pero no había alteración orgánica en el cerebro. Entonces, por eso que los cuadros de los que vamos a hablar ahora son llamados orgánicos. Ahora, la palabra orgánico tiene de inexacto que hace pensar que las enfermedades que no son orgánicas estuvieran situadas en otra parte que no fuera el órgano llamado cerebro. Obviamente todos entendemos que las enfermedades psiquiátricas, absolutamente todas, ocurren
en el cerebro. Y el cerebro es un órgano. Sin embargo, seguimos usando la palabra orgánico porque en el fondo todos sabemos a qué nos referimos cuando estamos hablando de orgánico, ¿de acuerdo? Entonces, los síndromes orgánicos pueden ser agudos o crónicos. Y tenemos que el funcionamiento, entre comillas, mental, como definimos mental en la primera clase, se altera por factores identificables que afectan al cerebro. Estos factores pueden ser agudos, como un palo en la cabeza, o pueden ser crónicos, como por ejemplo una enfermedad de Parkinson. Esta noxa puede ser directa, como en el Alzheimer, donde aparecen alteraciones anatomopatológicas relacionadas con muerte neuronal en áreas específicas del cerebro, en la corteza, especialmente áreas temporales al comienzo y después más generalizado. O puede ser una noxa indirecta, donde en la encefalopatía hepática, que es una forma de síndrome obnubilatorio que vamos a ver más adelante, en la encefalopatía hepática tenemos un cerebro que funciona pésimo, pero que está sano. Y el problema que ocurre es que esta persona se encuentra intoxicada por amonio que su hígado debería eliminar y que no logra eliminar. Y por lo tanto, entonces eso impide que el cerebro funcione normalmente y puede causar la muerte eventualmente. Los síndromes orgánicos se caracterizan por la disfunción cognitiva, como ya dije antes, con alteración importante en los instrumentos del vivenciar, y el diagnóstico diferencial es toda la patología médica no psiquiátrica. Por lo tanto, es tremendamente importante identificar que si alguna persona tiene alteraciones de tipo psicótico, anímico, emocional, conductual, y hay algún elemento que hace sospechar que existe alguna patología orgánica, entonces debe hacerse un estudio médico y neurológico completo antes de pedir la evaluación del psiquiatra. En el examen mental hay algunos elementos clave. En el examen mental general de cualquier persona con un síndrome orgánico, vamos a tener que son personas que usualmente requieren algún nivel de cuidado. En general, la consulta es involuntaria porque no tienen conciencia de enfermedad. Los síntomas suelen ser, como dije antes, egosintónicos. Puede haber o suele haber un atuendo e higiene deteriorados, pueden no cooperar con el examen y derechamente oponerse a él. En algunos casos emiten alteraciones conductuales que requieren medidas de control, como por ejemplo la administración de fármacos o incluso la contención física. Pudieran tener un aspecto enfermizo y deteriorado, pudieran tener una limitación en su capacidad de comunicación y pudiera haber signos neurológicos al examen, a la inspección, una hemiplegia, por ejemplo, o algo por el estilo. En el pensamiento vamos a encontrar todas aquellas alteraciones que vimos tanto en la velocidad como en la forma del pensamiento y que indicaban patología orgánica cerebral. Pueden haber también alteraciones del contenido, como percepciones y ocurrencias deliriosas, y algunas personas tienen ideas relacionadas con lo obsesivo. Acá les quiero contar que, para que tengan una idea de a qué me refiero, hace años atrás, haciendo peritajes, me tocó un paciente que traía muchos antecedentes. Bueno, me llamó la atención, no recuerdo la causa por la cual se pidió el peritaje, pero me acuerdo que venía muy bien peinado y muy bien arreglado, pero arreglado, digamos, con camisa, con una chaquetita, con una corbatita, pero la corbata tenía una mancha, presumiblemente de comida, en el medio, ahí muy notoria. El cabello estaba bien peinado, pero estaba sucio, daba la idea, la verdad es que no se había lavado el pelo en un buen tiempo. Y tenía olor corporal, a pesar de que venía de que parecía que se había esmerado en arreglarse, digamos. Y lo otro que llamaba la atención es que él traía una carpeta con antecedentes, con muchos documentos, en una carpeta que estaba bien ajada la carpeta, cosa que bueno, puede ser una carpeta viejita porque no tenía más, pero llamaba la atención que los documentos dentro de la carpeta, en vez de estar estiraditos, estaban doblados, y generalmente uno cuando dobla un papel lo dobla en el sentido longitudinal, o perdón, en el sentido transversal, o sea, doblándolo de esta manera, ¿no es cierto? Este caballero tenía doblado al revés, así como a lo largo. Todos los papeles estaban doblados a lo largo y todos los papeles estaban sucios de dedos, así se notaban que habían sido
abierto, cerrado, abierto y cerrado muchas veces y tenían manchas de roce de los dedos, de la grasitud de los dedos que parece que tampoco estaban tan limpios y además habían sido doblados tantas veces que muchos estaban empezando a romperse por la parte del pliegue, ¿de acuerdo? Y la mayor parte de los documentos que contenía esa carpeta no tenían ninguna utilidad y diría yo casi ninguna relación con el motivo de la entrevista y el caballero insistía en que yo le revisara la carpeta porque ahí estaba todo lo que yo tenía que saber. Entonces era como esta cosa de un orden que parece algo obsesivo pero que se nota que no funciona, que no es el mismo orden que tiene una persona que realmente tiene un trastorno obsesivo compulsivo o una personalidad anancástica, que es la personalidad relacionada con los obsesivos, que son muy ordenados, viene todo subrayado, con colores distintos muchas veces, en fin, ese tipo de cosas. Eh, ¿Qué más? En la afectividad tenemos que los pacientes, por supuesto, están eutímicos, no están deprimidos ni están maníacos. Suele haber síntomas de ansiedad, puede haber incontinencia afectiva, en general tienden a estar irritables, reticentes y suspicaces, y en otra ocasión uno encuentra un afecto pueril. A veces aparece también una afectividad media sonsa, media boba, donde todo se acepta livianamente, donde todo es ligeramente divertido. En la psicomotilidad, en las actitudes básicas, puede haber inhibición psicomotora en casos graves, suele haber abulia, fatiga, torpeza motora. Hace tiempo atrás en mi sala yo hicimos un cambio de muebles de una oficina a otra y le pedimos ayuda a los pacientes que quisieran ayudar, por supuesto, y había una persona que tenía un retardo mental que quiso ayudar también y tenía a pesar de que cuando ese mismo paciente se enojaba y emitía alteraciones conductuales, podía defenderse con mucha fuerza o golpear a otros con mucha fuerza, a la hora de querer tomar y mover algo pesado no podía hacer la fuerza y estaba intentándolo. Era muy torpe, muy físicamente torpe. En estos pacientes puede haber inquietud psicomotora o agitación con tendencia a la impulsividad, puede haber perseveración motora y en casos raros y graves se puede encontrar la conducta que yo les mencionaba como coprofagia y juego con deposición. En la relación con otras pudiera haber esta actitud boba, pueril, pero también pudiera haber verborrea, pudiera haber agresividad o pudiera haber indiferencia. La verdad es que la presentación es bastante variada. En serie específica, cuando hay compromiso frontal, suele haber mayor impulsividad y desinhibición sexual. Podría haber dermatofagia también, síntomas de tipo compulsivo, y es raro, pero podría aparecer catatonía, que es súper importante cuando hay catatonía descartar que no hay alguna patología orgánica. En el ascenso percepto representaciones puede haber retardo y debilitamiento de la percepción, ilusiones y alucinaciones, generalmente visuales y auditivas, también puede ser táctiles. Es un clásico la formicación con la cocaína, por ejemplo, y en general los eventos no son enjuiciados. En los instrumentos de evidenciar hay alteraciones importantes, desorientación leve, moderada o severa, según qué tan grave sea el compromiso cognitivo, deterioro de la atención, de la concentración y la memoria de trabajo, especialmente importantes las alteraciones de conciencia, también llamadas síndrome obnubilatorio. Puede haber deterioro de la memoria reciente, que se deteriora más tempranamente que la memoria remota. Puede haber confabulaciones, alteración de conciencia en los cuadros obnubilatorios y el déficit intelectual estable o progresivo en los cuadros crónicos. Otros elementos del examen mental: es común que exista deterioro importante del control impulsivo. Acá sí tengo que hacer una salvedad. Nosotros en psiquiatría tendemos, o, a ver, nos traen a tratamiento psiquiátrico a las personas que tienen retardo mental o demencia y que tienen alteraciones conductuales importantes con descontrol impulsivo, usualmente de tipo agresivo o por lo menos que sean de manejo difícil. Una persona que tenga un retardo mental y que sea un amor y tranquilito, como probablemente sean muchos pacientes con discapacidad intelectual, obviamente ¿para qué lo van a traer al psiquiatra? No tiene ningún sentido. Entonces, cuando yo digo que muchos pacientes presentan deterioro importante del control impulsivo y heteroagresividad, probablemente estoy emitiendo una opinión sesgada porque es el tipo de pacientes que yo veo. Eh,
Obviamente hay un deterioro o pérdida del juicio en realidad el paciente usualmente no es capaz de discriminar entre las cosas que son producción mental propia y las cosas que pertenecen a la realidad externa. Hay poca o nula conciencia de enfermedad y los datos que aportan no suelen ser confiables. ¿Cómo se presenta el síndrome orgánico? De muchas maneras diferentes. Las clásicas son el síndrome univilatorio, el síndrome que es la alteración de conciencia aguda, a diferencia de los otros cuatro que son que tienen evolución crónica. El síndrome demenciante, el síndrome neurocognitivo leve, que es una forma leve de síndrome demenciante, el síndrome disejecutivo, que es un síndrome demenciante que tiene alteración mm, más intensa o, eh, prioritaria de las funciones frontales, las funciones ejecutivas, y el síndrome oligofrénico, que es como se llamaba antiguamente al retardo mental. Otras formas de síndrome orgánico u otros síndromes que están relacionados con disfunción orgánica del funcionamiento mental, tenemos el síndrome autista, el síndrome de déficit atencional e hiperactividad y el síndrome adictivo con sus subsíndromes intoxicación, abstinencia y tolerancia. Partamos con el síndrome obnubilatorio. Ya vimos cuando estudiamos los trastornos cuantitativos de la conciencia la gradualidad que va desde el embotamiento, pasando por la somnolencia y el sopor hasta el coma superficial y coma profundo. Este tipo de alteraciones cuantitativas de conciencia se pueden evaluar con test de tipo como la escala de Glasgow y en realidad no tienen mucho interés psiquiátrico, tanto porque son bastante gruesas de diagnosticar como porque en general estos pacientes son atendidos por los médicos, los neurocirujanos, los neurólogos y ellos se preocupan de hacer el diagnóstico y pocas veces nos llegan a nosotros. La escala de Glasgow es una escala muy, ya bastante antigua, muy conocida, que yo se las pongo acá solo para que la vean, ¿ah? Porque no es una escala de uso psiquiátrico y prometo solemnemente no preguntarla jamás en ninguna prueba. Además, yo no tengo experiencia personal en aplicarla. Los dibujos están muy bonitos y los encontré en internet, así que no me voy a atribuir ninguna propiedad sobre ellos. Lo que les quiero decir es que un Glasgow 15, ¿ya? Que tenga 4 en apertura ocular, 4 en expresión verbal y 6 en los aspectos motores, es absolutamente normal. Y para perder punto en el Glasgow, tiene que ser una persona que esté estirada en la cama con los ojos cerrados y que solamente abre los ojos cuando uno la llama o le provoca algún estímulo molesto. Una persona que pierde puntos por lo verbal es una persona que responde de manera desorientada o con palabras sueltas, digamos. Y una persona que tiene alteraciones motoras es una persona que tiende a tener reacciones al dolor. O sea, yo le provoco dolor y entonces flecta o extiende, en fin. O sea, una persona que tiene puntaje 14 o menos en Glasgow, una persona que está gravemente comprometida de conciencia y a nadie se le va a pasar ni por la mente llamar a un psiquiatra para que la vea, ¿de acuerdo? Las personas que tienen Glasgow 15 son las personas embotadas y que tienen, cuyo cuadro tiene interés psiquiátrico, porque plantea un diagnóstico diferencial con nuestra patología. El embotamiento, porque son pacientes que están en Glasgow 14, Glasgow 15, o sea, si no tienen una alteración de conciencia grave, sino por el contrario, una alteración de conciencia muy leve. Eh, la clave es un estado mental oscilante junto con el compromiso de los instrumentos del vivenciar. Este es un paciente que va a tener una expresión de perplejidad porque no logra ordenar su vivenciar interno, va a tener una elaboración psíquica enlentecida, con pensamiento con asociaciones irregulares que no llega a la incoherencia, con un habla traposa o insegura que en ocasiones puede ser disártrica, ¿ya? Y que en general se expresa con frases breves y poco elaboradas.
La percepción es lenta e imprecisa y puede haber ilusiones, y la psicomotricidad va a ser pesada y torpe. Puede obedecer órdenes simples con lentitud, pero ya órdenes más complejas no las va a comprender. Puede haber descuido en el aseo personal, perseveraciones, y en general si uno lo deja en la sala de hospitalización va a tender a estar pasivo y carente de iniciativa. Ahora, ¿por qué un psiquiatra podría tener que atender a un paciente de este tipo? Justamente porque puede tener alteraciones conductuales. En un momento pasar de esta pasividad y falta de iniciativa a agitarse o a angustiarse mucho. El paciente embotado puede estar desorientado en el tiempo y en el espacio. La desorientación va a tender a ser leve y fluctuante. En ocasiones, para detectar una desorientación espacial leve, tenemos que llegar a pedirle al paciente que dibuje algún área difícil de la ciudad. Por ejemplo, en Valparaíso pudiera ser la intersección de la calle Pedro Montt con la Plaza Victoria, donde ahí lo interesante es que la calle llega a la mitad de la plaza y no en la esquina, o que la persona en Viña pudiera tratar de dibujar el sector de la Plaza Sucre con el cruce de la línea de trenes, que también hay un dibujo que no es tan simple, que también hay una calle que da una vuelta media rara. Si el paciente se orienta en ese plano, uno pudiera decir que está perfectamente orientado. La atención va a ser superficial, variable y fatigable, donde tenemos un paciente que se distrae fácilmente, que no puede seleccionar los estímulos relevantes y donde las vivencias internas y externas solo penetran a la conciencia si son intensas. Entonces, acá cuando uno está entrevistando al paciente, sobre todo si somos más de uno entrevistando, muchas veces el que no está entrevistando de manera intencionada se pone a toser o toma las llaves, no, no pero hace un ruido, en fin, para ver si el paciente logra mantener la concentración en la entrevista. Eh, a la persona le cuesta comprender las preguntas y le cuesta también comprender las situaciones. Entonces, muchas veces no reacciona frente a algunas cosas que ocurren y cuando hay reacciones pueden ser lentas, poco precisas, incluso desatinadas. Intenta responder pero no encuentra las palabras y la respuesta puede ser lenta e inadecuada. Entonces, esto para observarlo hay que seguir en lo que está ocurriendo en la entrevista clínica. La memoria va a estar globalmente afectada con una disminución de la memoria reciente que se aprecia cuando yo le pido al paciente que recuerde 3 palabras, como enseñamos anteriormente, y van a haber dificultades de evocación en que la persona no se acuerda bien de cosas que ocurrieron hace poco o hace mucho que uno piensa que debería recordar. Respecto de los errores, obviamente, para poder detectar errores, uno tiene que tener otra fuente de información para saber cómo son las cosas y considerar que hay algunas cosas que pueden ser errores y otras pueden ser recordar mal o pueden ser construcciones. Eso es un poquito difícil, ¿eh? Hay una forma especial de embotamiento en que incluso esos síntomas que seguimos dentro de los pacientes y ahora claramente en Glasgow 15 y los fenómenos que yo estaba mencionando anteriormente incluso podrían no estar presentes, pero hay algunos elementos más sutiles que pudieran hacernos sospechar. La persona va a tender a estar inquieta, hiperestésica e irritable, con tendencia pasiva al ocio, poco interesada en lo que ocurre. Si uno le cuenta una historia o le muestra una historieta de dibujo de cómic, digamos, simple por supuesto, le va a costar entenderlo, no va a entender un chiste, por ejemplo. Su relato va a ser insustancial, va a usar muchas frases hechas, va a haber un cierto desatino en la relación interpersonal y aparecen algunos síntomas especiales como el apremio o premura por el alta. Esta es una persona que está en una situación en que evidentemente requiere una evaluación mayor y quiere irse. Por ejemplo, en el accidente hubo un choque en la micro, la persona se cayó y se rompió se hizo una herida en un cuero cabelludo y tiene que ponerle unos puntos, ¿no es cierto?, para, no sé, 8 puntos para solucionar una herida grande, pero el doctor le dice que por la gravedad del golpe tiene que hacerse un escáner para descartar que no hay alguna lesión. Entonces la persona está súper preocupada y a cada momento pregunta que tiene que irse, por qué tiene que irse, y entonces le pregunta, ¿por qué se quiere ir? No, es que tengo que llegar con el pan para las 11, en fin. O sea, es una prima por el alta por razones poco sustanciales.
Hay una conformidad alegre con la situación, que es algo distinto de lo anterior, pero supongamos que fuera la misma situación, la persona está esperando que le hagan su escáner con la herida, que sé yo, y uno le pregunta, ¿cómo está? Bien, ¿para aquí estamos? Sí. Tú me sientes, pues, así como que fuera lo más normal del mundo, sin una preocupación en particular. Esto uno lo puede ver especialmente en alguna persona que uno haya visto que haya estado bajo los efectos del alcohol. Yo me imagino que ustedes no conocen eso, pero quizás le han contado, entonces, que en ciertas ocasiones las personas ebrias tienen, las personas ebrias, que va pasando gente, le estoy diciendo chao. Las personas ebrias pueden tener ciertas alteraciones anímicas. Bueno, típicamente se ponen muy cariñosos, se ponen muy contentos, ¿no es cierto? Pero también pudieran tener un sentimiento de culpa peculiar, repetitivo, superficial, de no pagar cariño con cariño, una culpa rara, así como que pucha, y como que se afecta mucho por la cera, y uno como que no logra empatizar con ese sentimiento que tiene el paciente. Pueden aparecer sentimientos de celo, insisto, recuerden cuando les han contado de alguna persona que está ebria, pueden aparecer sentimientos de celo, de ofensa, de falta de cariño, en que los demás han sido ingratos con uno. ¿Ah? El famoso, bueno, ¿y somos amigos o no somos amigos? Estos síntomas de embotamiento leve nos deben hacer sospechar que pudiera, a la base de los trastornos conductuales que estamos observando, pudiera haber una enfermedad orgánica cerebral, la cual debe ser descartada. Si hay un estudio completo negativo, entonces uno debiera quedarse razonablemente tranquilo. Pero un estudio completo negativo. Pasamos a otra cosa. El síndrome demenciante, que también se llama síndrome neurocognitivo mayor o derechamente demencia. En la demencia hay un declive cognitivo significativo y objetivo que se instala cuando la persona ya es adulta, por consenso de los 18 años en adelante. Cuando hablo de significativo, estoy hablando de un déficit, digamos, evidente, eh, evidente clínicamente, por lo menos, digamos, en que cualquier médico se da cuenta que esta persona, y de hecho muchas veces no hay que ser médico para darse cuenta que esta persona tiene un problema relevante de sus funciones cognitivas. Pero cuando hablo de objetivo, me refiero a que idealmente este déficit cognitivo que se observa debe ser objetivado con alguna prueba específica. Los neurólogos son los que usan las pruebas específicas más eh, más finas y detalladas para poder evaluar a estos pacientes. Hay digamos, una especialidad o una área de desarrollo dentro de la psicología que se llama neuropsicología, que se dedica justamente a evaluar la función cognitiva de las personas con este tipo de trastornos. ¿Y cuáles son las funciones cognitivas? Obviamente estamos hablando de los instrumentos de evidencia. Las funciones cognitivas que se afectan son la atención compleja, la función ejecutiva, el aprendizaje y memoria, el lenguaje, la habilidad para percibir, cuya alteración se llama agnosia, la habilidad para moverse, cuya alteración se llama apraxia, y la cognición social. Esta es una persona que tiene un deterioro cognitivo tal que requiere asistencia para sus actividades cotidianas. En los grados más leves, la asistencia es solamente para las cosas muy complejas, como por ejemplo organizarse e ir al supermercado, y en grados mayores la asistencia incluso implica el comer. Claramente estamos hablando de un cuadro que no es agudo, porque si fuera un cuadro agudo, estamos hablando de un síndrome obnubilatorio. El cuadro de demencia o trastorno neurocognitivo mayor evoluciona en meses, por lo menos, ¿ya? Muchas veces en años. El examen mental del paciente con demencia en general uno ve un paciente bobo, torpe, pasivo, que aparenta más años de los que tiene y que evidencia un desatino en las interacciones. En general tienden a no cooperar con la entrevista o en algunos casos a cooperar de manera absolutamente ineficiente. El lenguaje está marcado por la afasia, fallos en la nominación y en la comprensión,
hay agnosias y puede haber ideas deliriosas. En la afectividad hay eutimia, incontinencia emocional e irritabilidad. Una agnosia, perdón, no sé si han tenido neurología ustedes, pero una agnosia es un síntoma en el cual la persona no logra reconocer un objeto que evidentemente conocía. Por ejemplo, ve una llave y no logra decir llave. O si le pasan la llave para que la toque, no logra reconocer. Ahí, le pasan la llave para que la toque y no logra reconocer que es una llave, por ejemplo. ¿Ya? En la afectividad los pacientes están eutímicos, pero puede haberse incontinencia emocional o irritabilidad, en general bastante poco control sobre las propias emociones. En la psicomotilidad van a haber reacciones lentas, movimientos torpes, el parpadeo en salva, que es un signo de demencia, eh, precoz. Hay una tendencia pasiva al ocio, en este sentido se fijan, hay varias cosas que se parecen con la alteración de conciencia. Pueden existir signos neurológicos como hemiplegia, por ejemplo, y van a haber apraxia, o sea, hay ciertos movimientos como el desabotonarse la camisa que la persona antes lo sabía hacer y que ahora ya no lo puede hacer, no recuerda cómo se hace. En las sensopercepto representaciones, la percepción va a ser gruesa, cada vez más gruesa, solo va a captar impresiones intensas y podría haber alucinaciones. Cuando hay alucinaciones, uno tiene que plantearse que no vaya a ser un síndrome obnubilatorio o delirium en vez de un síndrome demenciante. Si se fijan, perdón, voy a decir. En el examen mental del paciente con demencia vamos a tener desorientación que va avanzando con la gravedad del cuadro. Las alteraciones de la memoria son primero el de la memoria reciente y más tardíamente se pierden las habilidades de evocación y de memoria remota. La atención va a estar disminuida y va a ser fatigable. Va a haber conciencia conservada hasta etapas avanzadas. Ya cuando hay un avance mayor de la demencia, ya uno no puede saber si efectivamente hay una alteración de conciencia directamente o no. En la inteligencia vamos a tener un mayor deterioro de la operación lógica más que de la asimilación y pudiera haber síndrome disejecutivo. Y en la personalidad, en un comienzo vamos a ver que se acentúan los rasgos de la personalidad. El tipo que siempre fue un poquito mal genio, ahora está muy irritable. La señora que siempre fue bien económica, ahora se convirtió en francamente avara. Y luego, cuando la demencia avanza mucho, la personalidad empieza a desorganizarse hasta desaparecer. Muchas veces los familiares de nuestros abuelitos con Alzheimer nos dicen, no, doctor, si yo me quedé sin papá hace 5 años. Ya, este es mi papá, pero no es mi papá. El síndrome disejecutivo es una variante dentro del síndrome demenciante, que indica que es probable que la lesión principal sea frontal o que el proceso patológico comience afectando los lóbulos frontales, donde están las funciones ejecutivas. Entonces, cuando esto ocurre, además de los síntomas de demencia que yo les mencionaba anteriormente, además de, o en ocasiones, antes de que aparezcan los otros, vamos a tener pensamiento concreto y distractibilidad, problemas para planificar una acción, problemas para tomar decisiones, euforia injustificada, desinhibición, impulsividad y agresividad. Puede haber incapacidad para inhibir respuestas inadecuadas en un contexto, puede haber despreocupación por las normas sociales, puede haber una hiperactividad que no tiene sentido, con perseveraciones en algunos aspectos conductuales. Puede haber apatía y falta de impulso, afecto planado o inadecuado, desinterés general por las cosas. Pueden haber confabulaciones y va a haber falta de insight y dificultad importante para reconocer las propias discapacidades. Esto significa que estas personas pueden tener conductas agresivas, que pueden tener desinhibición sexual, que pueden mostrarse como patudos y entradores a la manera de los pacientes que tienen contacto facilitado, que pueden presentarse como abúlicos y apáticos a la manera de una persona con un síndrome depresivo. En fin, cuando uno tiene
problemas de este tipo, un paciente con problemas de este tipo, muchas veces tiene que aparecen alteraciones conductuales más o menos serias, eh, mucho antes de que aparezcan las alteraciones de la memoria, que son las clásicas de la demencia y las alteraciones que vimos de los demás formas de síndrome demenciante. Entonces, cuando ya la demencia avanza, ya uno no deja de verse el síndrome disejecutivo y la persona tiene una demencia que es más o menos indistinguible de las demás. Otra forma de presentación es el síndrome neurocognitivo leve, donde tenemos un deterioro de la cognición que es leve pero perceptible, donde necesariamente hay que objetivarlo con pruebas específicas, porque puede ser demasiado leve como para observarlo clínicamente. Y es tan leve que la persona no va a requerir asistencia para sus actividades cotidianas, como por ejemplo puede ir a pagar las cuentas, puede seguir el tratamiento por sí mismo, y sin embargo hay una alteración leve de la memoria, por ejemplo. ¿Ya? Es importante considerar que cuando yo tengo un paciente que me llega, supongamos que a un servicio de urgencia, con una disfunción cognitiva significativa, en ese momento yo puedo conversar con los familiares y los familiares me van a indicar, mire doctor, mi papá estaba absolutamente normal hasta hace 3 días atrás que empezó a hablar cosas raras y hasta a perderse dentro de la casa y ya hoy día en la mañana empezó a decir que venían y se puso violento. Obviamente si esto partió hace 3 días atrás, evidentemente que este es un cuadro de obnubilación y tenemos que buscar enfermedades o situaciones tóxicas agudas que lo expliquen. Esto pudiera ser, por ejemplo, una infección urinaria, una consecuencia de un traumatismo encefalocraniano no diagnosticado, en fin, necesito considerar eso. Ahora, pudiera ser que el mismo caso se presente y la persona nos diga, sí, lo traje porque tiene fiebre y uno ve que tiene una alteración cognitiva muy importante y entonces le pregunta, no, doctor, si mi papito ya está así hace como 4 o 5 años y no, ahora está igual que la semana pasada, fíjese, no. Esto yo lo traigo porque tiene fiebre y tiene tos. Ah, ok. Entonces, evidentemente, la alteración cognitiva es una demencia y no hay una relación directa con el motivo de consulta. Ahora, perfectamente pudiera ser, y de hecho es bastante común, que te digan, no, mire, si mi papito empezó hace 3 días atrás con tos y empezó a ver cosas porque dijo que la mamá lo venía a ver y se ponía como contento, así raro, contento raro, pero después uno le decía algo y se enojaba mucho y le pegó a mi marido y resulta que ahora mírenlo cómo está y tiene esa fiebre. Ah, ¿y cómo estaba adelante? Ah, sí, sí, no, si él está enfermito hace tiempo, si ya está chochando, pues, doctor, si ya imagínense la edad que tiene, si lleva 3, 4 años ya que ya no es el mismo. De hecho, tuvo que traérmelo para la casa porque ya no se estaba cocinando y no se bañaba. Sí, ya vive con nosotros hace como 3 años. Sí, hay que hacerle todo, pues, doctor. Pero no, él no está así siempre. Él estaba que hay que hacerle las cosas, hay que preocuparse que coma hay que decirle que se cambie ropa y que se bañe, pero él se baña solo y él sale a pasear a la cuadra y todavía conversa y nos conoce, pero ahora usted verá que casi ni habla, pues, doctor. Él es así como está ahora, lleva 3, 4 días, no más. Evidentemente, en este caso, lo que tenemos es una alteración de conciencia, un delirium, que se instaló sobre una demencia que venía progresando previamente. Cuando yo trato a estos pacientes, en el caso de la alteración de conciencia primera que vimos, que era un paciente que estaba perfectamente normal hasta hace 3 días atrás y que empezó con la alteración de conciencia, uno va a tener que ver si, supongamos que esto fue efecto de un traumatismo encefalocraniano inadvertido, no sé, porque el caballero se cayó en la tina y se pegó en la cabeza y no le contó a nadie, eso va a salir en el escáner y a lo mejor lo operan y queda bien o a lo mejor no. ¿De acuerdo? En el caso del último caballero que viene con una demencia y que está haciendo un cuadro de febril que le provoca una alteración de conciencia sobre la demencia, cuando se recupere de la neumonía, si es que se recupera, él va a volver a estar al nivel basal que se llama, que era como estaba antes, ¿no? Obviamente no va a quedar mejor que como estaba antes.